Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterráneo. Es insuperable en la emoción evocada por su abundante paisaje, su patrimonio arqueológico, único de más de 5.000 años, sus sabores atractivos y el carácter y la longevidad de su gente. Cada lugar en Cerdeña, tanto en la costa como en su interior, es fascinante para descubrir una tierra inolvidable. El visitante es recibido por un ambiente evocador que revela un tesoro de tesoros culturales, naturales y enogastronómicos. La naturaleza y sus paisajes. Una amplia gama de atracciones naturales. Es cierto que el mar, las playas y las islas son los principales atractivos turísticos de la región, pero también las montañas, colinas, mesetas y llanuras atravesadas por ríos y lagos, lagunas constituyen destinos de gran interés por la belleza natural que ofrecen. Se puede viajar a pocos kilómetros hacia el interior desde la costa para descubrir el variado y exuberante matorral mediterráneo que se ha desarrollado gracias al clima templado de la isla. La masilla, la roca de roca, las bayas y el famoso mirto, que son solo algunos ejemplos de la vegetación típica de Cerdeña. Continuando hacia el interior, encontramos bosques de alcornoques, encinas, enebros milenarios y olivos milenarios. Pocos lo saben, pero Cerdeña es la región italiana con la mayor superficie forestal. Se ha recuperado notablemente bien de la deforestación gracias al establecimiento de numerosos y grandes parques naturales. Más al norte, en la Alta Galura, encontramos el archipiélago de la Maddalena, con sus 7 islas y varios islotes. La notoriedad de la belleza salvaje de este rincón del Mediterráneo ha cruzado las fronteras internacionales, creando un creciente interés por esos impresionantes lugares. Esta zona ha logrado la importante prerrogativa de haber permanecido intacta ecológicamente. Las numerosas playas, bahías, calas y calas bordeadas de espesa vegetación, todas tienen un denominador común: el agua cristalina. Solo las islas Maddalena y Caprera pueden ser visitadas en coche. Para disfrutar plenamente de la belleza del archipiélago y descubrir sus secretos, es necesario viajar en barco. En el territorio de Santa Teresa de Galura encontramos un istmo que conduce a Capo Testa, un promontorio rocoso esculpido por el viento y lleno de reliquias históricas como el pueblo nurágico de Lubrandali y las canteras romanas de Cala di Levante. El camino que conduce al faro en la cima del promontorio es una sobrecarga sensorial de colores y perfumes que termina en una vista inolvidable. Cerdeña, en el interior, una gran alma, y a su alrededor el mar. Esta tierra no se parece a ningún otro lugar. Encantador, espacio alrededor del individuo y distancia a recorrer. Nada terminado, nada definitivo. Es como la libertad misma. De encanto y extraordinaria belleza, esta tierra no se parece a ningún otro lugar. Esto lo escribían sobre Cerdeña los primeros viajeros del pasado, explicando su emoción ante esta tierra que aflora lentamente del mar y su espectacular naturaleza incontaminada. Una tierra donde brilla una luz intensa,
montañas imponentes que descienden hacia el mar, creando una gran variedad de paisajes costeros, acantilados esculpidos por el viento, playas larguísimas, bahías escondidas por la maquia mediterránea, dunas de arena recubiertas de lirios blancos. Entre las numerosas propuestas para unas vacaciones en Cerdeña, muchas de ellas ideales para cualquier tipo de visitante, destacan algunas que permiten conocer sus características más íntimas y descubrir su alma profunda, por lo que son perfectas para quienes buscan paz interior y calma espiritual. Decenas de escritores famosos de todo el mundo, tras pasar unas vacaciones en Cerdeña, han elegido la isla como refugio donde vivir tranquilamente, alejados del estrés, siguiendo los pasos de los escritores de ayer y hoy. Te invitamos a recorrer los caminos que llevan al corazón de la isla. Visita los pueblos del interior y conocerás la hospitalidad de los sardos y los sabores de su auténtica cocina, acompañada por un buen vaso de vino Canonau o de un licor de mirto. Escucha el canto coral sardo llamado cantu a tenore y el sonido arcaico de las launedas, una especie de clarinete de 3 tubos. Participa en los ritos de las fiestas paganas y religiosas, cuyos orígenes se remontan a muchos siglos atrás, y únete a los cantos y bailes populares que se celebran en las plazas. Déjate llevar por el otro ritmo, junto a los habitantes de los pequeños pueblos del centro de la isla. Su música es la expresión de un patrimonio cultural inmenso